Muy bien, ya encontramos el problema. Solucionado el problema, hermanos, gracias a Dios. Bueno, hermosa explicación para los sordos mudos que leen los labios. Vamos a hacer un repasadito bien rápido. El tema de hoy va a ser más corto, así que no se asusten. Todo va a salir bien. Nos queda de experiencia. Muy bien, ya encontramos el problema. Vamos ahora a bajar el volumen de acá, de retorno, sacar el retorno de aquí. Perfecto. Bueno, le digo rapidito los que eran las preguntas. Vamos a tratar de... Bueno, no voy a poder proyectar el cuadro que puse antes, creo que lo cerré, pero eran las preguntas: ¿qué pasaba al inicio de las... Era cuándo comienza la profecía de los 2300 días, qué pasa al fin de las 69 semanas, qué pasa a mitad de la última semana y qué pasa al fin de la última semana. Lamentablemente el cuadrito está cerrado para repasarlo, pero a las 69 semanas es el año 27 del Señor Jesucristo, cuando Él es bautizado. Desde del año 457, que se da la orden para restaurar y reificar Jerusalén, hasta el año 27 de Cristo, ahí se cumple 69 semanas, 490 años, Jesús es bautizado y es ungido. Luego hay una semana más. A mitad de esa semana es el año 31, cuando Jesús muere en la cruz por nuestras culpas y nuestros pecados. Luego quedan 3 años y medio más, que es al final de la última semana, de la semana 70, es cuando el Evangelio se lleva a los gentiles, porque Esteban es sacrificado, el primer mártir cristiano, y el Evangelio pasa a los gentiles. Ahora, ¿qué pasa al fin de los 2300 tarde y mañana? O sea, de los 2300 años. ¿Qué pasa? O sea, la profecía de 70 semanas parte del año 457, los 2300 años también, y esa primera parte de la profecía es lo que nosotros vemos. Vemos que se cumplió que Jesús fue bautizado, vemos que se cumplió que Jesús murió en la cruz, vemos que se cumplió en el primer martes cristiano, el Evangelio va a los gentiles, fue un tiempo determinado para el pueblo de Dios. Entonces eso nos hace creer que se va a cumplir lo que no vemos. Y lo que no vemos es la purificación del santuario, que sería el 22 de octubre de 1844, el día de la expiación, en el cual comienza a restaurarse la verdad, porque el santuario era un esquema de todo el plan de salvación. Comienza a restaurarse la verdad y a la vez también comienza el juicio investigador para ver quién se salva y quién se pierde. O sea, este es un breve repaso. Lamentablemente lo había hecho todo, aunque no me crean, me había salido todo tan lindo, pero en mudo. Me tomé el tiempo a hablar tranquilito y ahora tuve que hablar a las corridas. Pero bienvenida Sara, Waldina, Minerva, Tony, gracias Mariana, que me hiciste avisar por mi esposa, gracias por acompañarnos, ¿no? Y ahora sí vamos a Miriam también, gracias por estar con nosotros, Denis también, y ahora sí entramos con una oración al tema de esta noche, que es Daniel en el río Tigris. Esperemos que este tema lo hagamos más cortito en esta noche. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias porque me ayudaste a solucionar el problema. Bendice este momento, que tu presencia esté con nosotros y que todo lo que hagamos y digamos sea para gloria de tu nombre. Ayúdanos a comprender tu voluntad. Suplicamos en nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Alguna vez fue al teatro? ¿Saben que en el teatro, allí en la plataforma están los actores y hacen diferentes escenas? Y usted puede ver una familia muy linda, muy hermosa, muy bonita, pero es todo teatro. Usted no sabe lo que pasa detrás del telón. Bueno, el tema de esta noche tiene que ver con lo que pasa detrás del telón. Vamos a ver que detrás del telón hay un conflicto de los siglos y estamos metidos en ese conflicto. Los reyes están metidos en ese conflicto. Dios es el único que ve el fin desde el principio, interviene en la historia de este mundo, y el enemigo de Dios también hace sus planes para destruir la imagen de Dios en el ser humano. Y así como está en juego un montón de cosas, también está en juego nuestra vida. Vamos a introducirnos aquí
en lo que nos dice la lección. Daniel en el río Tigris comienza diciéndonos: ya había pasado 70 años desde que Daniel y sus amigos habían sido llevados cautivos a Babilonia. O sea, ya no era más un jovencito, ya era un abuelito. ¿No? Como yo, ya soy abuelito, ¿no? Muy bien, pero más viejito todavía. Y unos alrededor de 90 años de edad. Todavía cumplía con sus actividades como estadista en aquella tierra extranjera. Interesante que la gente moría muy joven en aquel tiempo, pero Daniel se ve que tenía un cuidado especial, que vivió mucho más que otras personas. Ahora, bajo el dominio de los persas, Ciro, rey de Persia, había emitido un decreto que permitía a los judíos volver a reconstruir los muros y el templo de Jerusalén, ¿no? Eso fue el primer decreto. Los samaritanos, pueblo vecino a Israel, ¿se acuerdan que Jesús dice, ¿cómo que hablas con una mujer que es samaritana? O sea, no se trataban entre los israelitas y samaritanos en la época de Jesús, y antes tampoco. Los samaritanos, pueblo vecino a Israel, ofrecieron su ayuda para la reconstrucción, pero la oferta fue negada por causa de su idolatría. Como venganza, levantaron falsas acusaciones contra los judíos y buscaron influenciar al rey de Persia para que retirase la ayuda y revocase la reconstrucción de Jerusalén. Eso está en Esdras, capítulo 4, versículos 4 y 5. Vamos a leerlo rápidamente. Esdras, capítulo 4, versículos 4 y 5. Nos dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo aterrorizó para que no edificara. Sobornaron además contra él a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, así es la gente, ¿no? O sea, te doy una mano, no necesito, ahora me las vas a pagar. Así es el ser humano. Pero detrás de esos seres humanos, detrás del rey de Persia, detrás de los samaritanos, está el enemigo de Dios, queriendo perjudicar al pueblo de Israel, queriendo perjudicar nuestras vidas. Nos dice aquí la lección, en la lección de hoy tendremos una vislumbre del gran conflicto que existe detrás del telón de la historia, y una vez más encontraremos a Daniel, quien desde su juventud siempre confió en Dios, buscándolo de rodillas en oración. O sea, la oración es algo muy importante, muy importante. Y en este conflicto está el ángel de Dios, los ángeles enemigos de Dios, pero el Salmo 34:7 nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En este conflicto no estamos solos, el Señor nos acompaña, está con nosotros. Ahora vamos a la pregunta número 1. ¿Qué le sucedió a Daniel mientras caminaba en las márgenes del río Tigris? Daniel 10, versículo 1 y 4 al 7. Vamos a buscar qué le sucedió a Daniel. Y dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia a la visión. O sea, las visiones de Dios, no solo Dios te tiene que dar la visión, sino te tiene que dar la inteligencia para comprender y entender de qué se está tratando. Y vemos también que la Biblia es un libro histórico. O sea, nos habla de tal rey, de tal año, o sea, son hechos que se desarrollan en la historia de este mundo. Versículo 4 nos dice: y en el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, que sería el río Tigris. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo. Miren la imponencia de este varón que está allí. Y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. O sea, una imagen que realmente impresionaba. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. O sea,
entendemos en gran medida que el que se aparece aquí es el Señor Jesucristo en esa visión. Porque siempre que Dios se acerca al hombre, el hombre tiene miedo, el hombre siempre se esconde de Dios desde el Génesis, que el hombre entra en pecado y Dios que lo busca y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿No? El hombre siempre escapando de la presencia de Dios. Bueno, seguimos avanzando, nos vamos al texto bíblico, que tengo algo ahí para mostrarles. Aquí hay un mapa donde está el río Tigris, acá en el norte. Esto sería la parte de Turquía, acá el Mar Negro, esta es la parte de la Unión Soviética, aquí lo que es el Golfo Pérsico. Bueno, aquí sería donde estaba el río Tigris. Y acá unas fotitos del río Tigris actual, algunas, esta en la zona de Irak, algunas casitas viejitas, algún puente caído abajo, y aquí vemos una zona más natural para que nos ubiquemos un poquitito en las sandalias del profeta Daniel. Y él tuvo una visión allí, ¿no? Tuvo una visión en ese momento, que las visiones como una película que uno está y puede ver todas las cosas que tienen que ver con la película. Vamos a pasar a la otra hoja. Nos dice, Daniel y sus acompañantes caminaban por las márgenes del río Tigris cuando Daniel recibió una gran visión. Aquellos que lo acompañaban sintieron gran temor y se escondieron. Solo Daniel vio la visión y se sintió debilitado. Pregunta número 2. ¿Qué vio Daniel en la visión? Daniel 10, del 5 al 7, 13, 20 y 21. Vamos a buscar la respuesta de la pregunta número 2. Dice, y alcé mis ojos y aquí un varón vestido de lino y ceñió sus lomos de oro de Ufaz. El oro de Ufaz como que era un oro muy precioso y muy codiciado, el mejor oro que había. Y eso es lo que comentamos un poquitito. Su cuerpo era como de berilo, una piedra preciosa, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron, se escondieron, como comentamos recién. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, el ángel se le presenta a Daniel y le dice que el príncipe de Persia se le estuvo oponiendo 21 días, pero que Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarle. O sea, Miguel viene del cielo, no de la tierra. Versículo 20 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hay un conflicto allí, como que Dios tiene que convencer al príncipe de Persia, y está el ángel allí trabajando. No nos da el nombre del ángel, pero el que se le apareció antes fue Gabriel, el mismo ángel que se le apareció a María, que llegó a ser la madre de Jesús, y él es el que estaba, y ahí estaba Miguel intercediendo y ayudando en esa situación. ¿Qué nos comenta la lección sobre esto? Bueno, ahora sí. ¿Qué nos comenta la lección? Dice,
encontramos en el capítulo 10 un asunto local, probablemente la reconstrucción de Jerusalén, que forma parte de la visión. O sea, hay un conflicto allí, pero no nos dice de qué se trata el conflicto, qué está aconteciendo en ese conflicto. Entonces agrega, el ángel relata a Daniel en la visión un gran conflicto, no se especifica el problema, pero la fecha nos da una clave. Para el tercer año del gobierno de Ciro, momento en que se da la visión, muchos judíos ya habían regresado a Jerusalén, ya que el primer decreto para la repatriación se había dado el primer año de Ciro. Esto nos dice que el problema no era la repatriación, sino algún conflicto que los repatriados estaban enfrentando después de llegar a Jerusalén. Y es lo que entendemos, que justamente fue ese conflicto con los samaritanos que querían colaborar, pero que no se les permitió porque eran un pueblo idólatra. Ellos adoraban dioses. Entonces había problema ahí. Entonces dijeron que mejor que no. Y esto está en Esdras capítulo 4, versículo 2 al 4. Vamos a leer Esdras capítulo 4, versículo 2 al 4. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, samaritanos, les dice, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios de los días de Sar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y le atemorizó para que no lo edificara. O sea, ellos conversaron y sabían que el cautiverio que habían tenido en Babilonia tenía que ver mucho con la idolatría que habían hecho. Entonces no querían volver a lo mismo, no querían meterse en problemas, querían ser fieles a Dios. Muy bien, vamos ahora a seguir avanzando con la lección. Pregunta 3. ¿Por qué era tan importante la reconstrucción del templo? Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 43 y Ageo 2:7. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 43 y Ageo 2:7. De paso, quiero saludar a Elsa Salinas, gracias por estar con nosotros. Minerva creo que ya la había saludado. Y seguimos compartiendo el tema esta noche. Agradecido a Dios que estoy observando que todo se sigue desarrollando bien por internet. Bueno. Primera de Reyes 8:43 nos dice, tú oirás en los cielos. ¿Quién va a oír en los cielos? Nuestro Dios, en el lugar de tu morada. Y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, o sea, tu carácter, y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado en esta casa que yo edifique. O sea, Salomón, o sea, está diciendo que cuando uno ora desde el templo que Dios mandó que se ore, que Dios va a escuchar ahí, Dios va a escuchar. Ageo 2:7 también nos dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová a los ejércitos. O sea, así como en el santuario se había manifestado la santa Shekinah, el resplandor de la gloria de Dios, cuando estaban en el desierto, acá se iba a manifestar la presencia del Señor Jesucristo, el deseado de todas las naciones, era el que iba a entrar aquí a esta casa de oración. No sé qué apreté, pero bueno, ahí estamos. Bueno, la verdad que no sé qué pasó. Muy bien. Vamos a... aquí... Bueno.
Me desapareció la lección. No la veo, no sé qué pasó, se habrá cerrado, que apreté algo sin querer y cerró. Pero no se preocupen que la abrimos rapidito. Yo la tengo en mano, pero para poderla leérsela de allí es más fácil para ustedes. ¿Cómo están todos, hermanitos? ¿Todos bien? Gracias a Dios. Yo me imagino que en estos momentos que toda esta cuestión de enfermedad va aumentando, a veces aumentan las preocupaciones, pero recuerden que Jesús dijo, no temáis manada pequeña, ¿no? Sabemos que para el tiempo del fin iba a haber tantas cosas, guerras, rumores de guerras, todas esas cosas, pero bueno, sabemos que todo eso era necesario que acontezca, pero todavía no es el fin, no es el fin. Muy bien. Ahora ya estamos prontito proyectando lo que necesito, ya lo tengo a mano. Bueno, leímos la pregunta número 3 porque era tan importante el templo, porque de ahí se manifestaba la presencia de Dios, ahí iba a entrar el Señor Jesucristo y era el centro de la adoración. Dice, David sintió el deseo de edificar una casa al Señor, pero como sus manos habían estado llenas de mucha sangre, la edificó su hijo Salomón, y David se puso a conseguirle los materiales para que luego su hijo edificara el templo. El propósito de Dios era que a través de las enseñanzas de los sacrificios del templo, todas las naciones tuviesen la oportunidad de conocer al Dios verdadero y el plan de la salvación. El profeta Ageo profetizó al Mesías, aquel a quien enseñaban los símbolos del santuario, y llenaría de gloria la casa del Señor. Ageo 2.7 y Lucas 2.49. Vamos a buscar esos dos textos, Ageo 2.7 y Lucas 2.49. Dice Ageo 2.7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová a los ejércitos. Y Lucas 2.49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre tengo que estar? O sea, y él estaba ¿dónde? En su casa de oración para todas las naciones, como dijo el Señor Jesucristo. Bueno, muy bien, seguimos aquí con la lección. Bueno, dice, ¿qué hizo Daniel cuando se enteró del accionar de los enemigos? Hermano, yo no sé qué está pasando, pero las cosas se me mueven sin que yo las toque. Pero confiamos en Dios que todo va a salir bien. Muy bien. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró del accionar de los enemigos? Daniel 2, 10, Daniel capítulo 10, versículos 2, 3 y 12. ¿Qué hizo Daniel cuando vio el accionar de los enemigos? Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. O sea, se sintió mal, 3 semanas que se sentía mal. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, que era así cremas que se ponían aceites, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces me dijo el ángel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hermanos, ¿cuánto nos enseña esto? Daniel son 3 semanas que se pone a orar en manera especial al Señor, 3 semanas. Pero ¿cuándo es enviado el ángel? A la 3ª semana, pero desde el momento que se inició ya estaba dispuesto Dios a contestarle. Esa demora no es porque Dios va a cambiar los planes, sino es para que nosotros estemos capacitados para recibir lo que estamos pidiendo. Y Daniel oró un montón de tiempo. Si buscamos Lucas 6:12, hablando del Señor Jesucristo, dice, en esos días fue él al monte a orar,
y pasó toda la noche orando a Dios. O sea, Jesús toda la noche estuvo orando. Hoy estamos escuchando en vivo y en directo, tuvimos una reunión con pastores y nos decía uno de estos colegas, ¿cuándo fue la última vez que estuvimos toda una noche orando a Dios? Y yo no recuerdo así últimamente toda una noche orando a Dios, pero sí recuerdo que estuve mañana, tarde, momento que estaba despierto pidiendo constantemente por la misma cosa, orando y orando, y vi una respuesta tremenda. Después de varios días, de un tiempo largo, vi una respuesta tremenda. O sea, a veces necesitamos la soga al cuello para acordarnos que tenemos Dios y podemos hablar con Él. Y si Jesús, que Él es Dios que se hizo hombre, pasó toda la noche orando, ¿cuánto más deberíamos orar sin cesar nosotros para poder, ¿no?, contar con sus bendiciones? La lección nos sigue diciendo, Daniel estaba, vamos aquí, a veces aprieto de más y cuando viene la respuesta, muy bien. Daniel estaba muy angustiado y la forma que resolvía sus problemas era orando y confiando en Dios. Desde su juventud, cuando fue tomado cautivo y llevado a Babilonia hasta los últimos días de su vida, Daniel tuvo una vida marcada por la oración. Recuerdan, con el decreto de muerte, 3 veces al día seguía orando como siempre. Más allá de orar, el anciano profeta eliminó de su dieta todos los manjares, alimentándose con comidas simples, lo suficiente para mantener la salud hasta que sus oraciones fueran respondidas. Cuando hay un momento de crisis, hermano, uno necesita la mente despejada, despierta. Y con la alimentación bien simple, la mente puede trabajar mejor. Pregunta número 5. ¿Qué persona en especial contempló Daniel en su viñón? Daniel 10, del 5 al 7, que ya lo hemos visto, pero vamos a sumarle Apocalipsis 1, del 12 al 18. Apocalipsis 1, del 12 al 18. En Daniel 10, 5 al 7 lo hemos visto, ¿no? El oro de Ufaz, sus ojos como llama de fuego, sus piernas de bronce, vestido de lino, su rostro como relámpago, su voz como estruendo tremendo. Y Apocalipsis 1:12 hay algo muy interesante porque aparece el mismo ser. Recuerden que Dios trabaja a través de repetición y ampliación, y en Apocalipsis encontramos el mismo ser, pero con unos detalles más. El apóstol Juan, en la visión en la isla de Patmos, dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. O sea, Jesús camina entre las iglesias, Jesús tiene la historia de la iglesia en sus manos, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el título que se le da al Señor Jesucristo. Jesucristo tiene un montón de títulos. Recuerdo una meditación matinal de 365 días y tenía un título cada día para el Señor Jesús: el Hijo del Hombre, el Gran Yo Soy, el Verbo de Dios, el León de la tribu de Judá, el Buen Pastor, el Cordero de Dios. O sea, tremendo, ¿no? Y nos dice aquí, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, la pureza, esa solemnidad, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, o sea, pureza, como nieve, y sus ojos como llama de fuego que todo le escudriña. Jesús siempre sabía lo que había en el interior de las personas. A veces uno piensa que bueno, este no me entiende, el otro no me entiende. ¿Será que Dios sí te entiende? Dios te entiende. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Nos está hablando todo de la divinidad. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, que es la palabra de Dios. Tenía a los ministros de las iglesias en sus manos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cómo uno puede ver el sol en su fuerza? Cuando le vi ahí como muerto a sus pies, así como Daniel se debilitó, también Juan. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último,
El que vivo y estuve muerto. ¿Quién fue el que vivió y murió y estuvo muerto? Jesús, que resucitó. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene las llaves de la muerte y de la sepultura, ¿no? Tremenda visión. Así como se le apareció a Juan, también se le apareció al profeta Daniel, ¿no? O sea, primero a Daniel y luego a Juan. Entonces nos sigue diciendo la lección. Al comparar la visión de Daniel con la de Juan en la isla de Patmos, concluimos alguna cosita hago con mi mano mágica que me desaparece. La próxima vez voy a abrir esto con otro programa para que esto no acontezca. Un otro programa que toma más recursos, pero que es más fidedigno para los movimientos y las cosas. Al comparar la visión de Daniel con la de Juan, en la isla de Patmos, concluimos que el ser que Daniel contempla no era otro sino Jesús, el Hijo de Dios. Cuán intenso fue para Daniel contemplar a Jesús. Y aquí nos habla de los símbolos, ¿no? Del vestido, del oro, de los ojos, lo que hemos estado viendo. Volvemos entonces ahora a la lección. Ahora sí, volvemos a la lección entonces. Pero vamos a la última página. Pregunta número 6. ¿Quiénes son los príncipes en combate en esta visión de Daniel? Y esto es muy importante, muy importante, porque acá está el centro de la lección de esta noche. Hablamos que este es el telón que debemos correr para poder ver qué está pasando a continuación. ¿Ok? Gracias. Saludamos a Tony. Ahí nos dice que el sistema del santuario es el mensaje de nuestra redención a través de nuestro sustituto, el Cordero de Dios, Jesús. Muy bien, gracias Tony por lo que nos está poniendo allí. Bueno, vamos entonces a seguir comentando. ¿Quiénes son los príncipes en combate? Porque justamente acá está el secreto de lo que está pasando detrás del telón de la profecía. Detrás del telón de la profecía. Entonces, ¿quiénes son esos príncipes en combate? Vamos al texto bíblico. Pregunta número 6 nos dice, a ver un segundito. Acá, estamos aquí. Y alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Ahí nos describe cómo era el Señor Jesucristo y habla el versículo 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días. O sea, uno de los contrincantes, el príncipe de Persia. Pero ¿quién vino? Miguel, para combatir ese príncipe. Y el versículo 21 dice que Miguel es nuestro príncipe. Pero recuerden que detrás de los seres humanos está Dios y está el enemigo de Dios. En Apocalipsis, cuando iban a ser Jesús, dice que el dragón se paró frente a la mujer que iba a dar a la luz un hijo para devorarlo tan pronto como naciera. Y no es que el diablo estaba ahí para devorarse a Jesús, pero estaba Herodes que mandó a matar a todos los niños de Babilonia. Y eso tenemos que tener cuidado. En Apocalipsis 1.13 dice, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, como estuvimos viendo. Apocalipsis 12.7 al 9 nos habla de una guerra en el cielo, hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, o sea, Miguel tiene sus ángeles. ¿Y contra quién luchaban? Contra el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí vemos en esta lucha que está el dragón, que es el diablo y Satanás, contra Miguel y sus ángeles. Y Miguel es uno de los títulos de Jesús, porque significa quién es como Dios. Y el único que es como Dios es Jesús. En Ezequiel 28,
Ezequiel 28 nos habla, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea, tanto Ezequiel y Isaías nos van a hablar del rey de Tiro y nos van a hablar del rey de Babilonia, pero en realidad están hablando del diablo que está detrás de ellos, de Satanás que está detrás de ellos. Por todo lo que vamos a ver, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro, y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, el enemigo de Dios dirigía también las cortes del cielo, manejaba los instrumentos del cielo, por eso hay tanta música también diabólica y mensajes subliminales en la música de adoración a Satanás. Que uno escucha una canción al derecho y dice una cosa y uno invierte la música al revés y hay palabras diabólicas ahí, porque él está detrás de esas cosas. Versículo 14 dice, tú querubín grande protector. O sea, el enemigo de Dios era ese ángel que extendía su ala para tapar la gloria de Dios. Yo te puse el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. Ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿no? O sea, y entonces acá no se refiere al rey de Tiro, sino al diablo que está detrás de ese rey. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea, el rey de Tiro no andaba caminando sobre piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la inequidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Y siempre, hermanos, en la palabra de Dios, el pecado queda destruido, el pecado queda cenizas. No va a haber un fuego eterno quemando ahí que nos recuerda el pecado. El fuego eterno quemó Sodoma y Gomorra, las redujo en ceniza y dejaron de existir, Isaías 14, 2 al 14, también habla del diablo, pero habla el diablo que está detrás del rey de Babilonia. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas en las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Satanás quería ser semejante a Dios en poder, pero no en carácter. Daniel 8, 11 y 25 nos dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea, nos habla de Roma, pero también ¿quién está detrás de Roma? El dragón es el que le dio su trono y gran autoridad a Roma, la Roma pagana y la Roma papal, el césaropapismo que nos habla la historia. De ese poder nos habla con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá sin aviso, destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, pero será quebrantado aunque no por mano humana. O sea, este poder político religioso que también está presente hoy día, finaliza por intervención divina. El Señor es el que lo va a hacer. Y el Señor tiene mucha gente que está en ese lugar, que no conocen, que no saben, y Dios le dice, salid de Elia, pueblo mío, para que no seáis parte de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. O sea, Dios tiene gente ahí que la ama y que dice, salgan de ahí, pueblo mío, que no conocen y tienen que ver. Daniel 10:13, hablando del conflicto, nos dice, más el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y aquí quedé con los reyes de Persia. Y el versículo 21 de Daniel 10 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, hay muchos textos que nos muestran de esta batalla
entre Dios y el enemigo de Dios, ¿no? Entre Dios y enemigo de Dios. Y Daniel 12:1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está aparte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado de tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro, o sea, podríamos decir en el libro de la vida. O sea, hay una gran batalla, de un lado está Dios y de otro lado está el enemigo de Dios. La pregunta número 7 nos dice: ¿cuándo fue que el ángel fue enviado para responder la oración de Daniel? Daniel 10:12, leímos que fue cuando, desde el inicio de sus ruegos, ¿no? Del inicio de sus ruegos, fue que ese ángel fue enviado para responder la oración. Ahora, Miguel, pregunta número 8, nos dice: Miguel vino para ayudar al ángel en conflicto contra el príncipe del reino de Persia. De acuerdo a la Biblia, ¿quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Miguel, dijimos que el título de Miguel es ¿quién es como Dios? Que es el Señor Jesucristo, ¿no? Es el Señor Jesucristo. Y aquí hay unos pasajes, yo voy a mostrar los pasajes que no hemos visto para poder entender esto un poquitito más. De la pregunta número 8. Dice Daniel 10, ya lo hemos visto. Daniel 12:1 también lo hemos visto, pero Judas 9 no. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea, Moisés había subido al monte, Dios le permitió ver la tierra prometida y le dijo que muera en el monte. Y él le pidió, pero Dios dijo no, porque había hecho algunos problemitas. Pero cuando murió, Jesús lo vino a buscar para llevárselo al cielo, y para que quería un cuerpo de un muerto al cielo, y lo iba a resucitar. Pero el diablo se pensaba que era el dueño de la muerte y no quería que se lo lleve. Pero Jesús dijo: el Señor te reprenda, porque hay un texto que también dice: Jehová le dijo a Jehová. O sea, es interesante que la divinidad no se atrevió a proferir juicio y maldición, y nosotros a veces hablamos muchas cosas, dice la palabra, de Dios como animales irracionales, cuando proferimos maldiciones que no tienen que ver. En Apocalipsis 12:7 también nos dice: después de una gran batalla del cielo y sus ángeles, y eso lo habíamos leído anteriormente, ¿no? O sea, ahora, ¿por qué Miguel es Jesús? O sea, hemos dicho que Miguel significa quién es como Dios, y Jesús es como Dios, y en Colosenses 1:15 hay tantos pasajes para buscar, nos habla que es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, hablando del Señor Jesucristo. O sea, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora bien, entendiendo todo esto, Jesús también es el que va a venir, según 1 Tesalonicenses 4:16, es el Señor mismo que vendrá con poder, con gloria, sobre las nubes de los cielos, a buscar a sus hijos. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel, con aclamación, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, Jesús es el que viene y los muertos vuelven a la vida. En San Juan 5:25-28 dice: vendrá ahora cuando los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios. Aquí está: de cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y la que oyeren vivirán. No te maravilles de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es importante que en este conflicto no está el enemigo de Dios, pero está Dios. Y Dios tiene el poder de dar vida a los muertos, Dios tiene el poder de cuidar nuestra vida.
Y por eso cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nos dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de la mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Hebreos 9:13 al 14 nos agrega: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos y santificados para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, para limpiar nuestras conciencias muertas, para que sirváis al Dios vivo. O sea, todo el sistema de sacrificio del santuario era un símbolo que Jesús iba a hacer por nosotros. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el que murió una sola vez para siempre para salvarnos. Y fíjese en este texto de Hebreos 9:14, la divinidad, yo puse aquí en celeste, Cristo, el Espíritu Eterno y Dios, y al Dios vivo la divinidad completa, ¿no? O sea, así vemos. Entonces, hay esta lección, nos está explicando el capítulo 10 del libro de Daniel, que ante un conflicto en la tierra de Israel, en el cual había un decreto que les dio a los judíos el rey Ciro para que puedan regresar, en ese conflicto Daniel se preocupa ahora 3 semanas y Dios interviene y le muestra que Él está detrás de las cosas, que Él no está solo y que Jesús va a venir a pelear por Él. Y al final la profecía se cumplió todo. Entonces, a veces nos preocupamos por cosas que no van a pasar, pero cuando vemos que está pasando algo, tenemos que buscar al Señor de rodillas. Cada uno de ustedes sabe qué le está aconteciendo en la vida, qué le está pasando. Cada uno de ustedes sabe qué preocupación tiene, pero tenemos que saber también que hay un Dios que nos escucha, hay un Dios que nos contesta, hay un Dios que nos mira y nos ve como las cosas más bonitas que Él tiene. Hay un Dios que quiere gozarse viéndonos nuestra cara de felicidad cuando recibimos la respuesta a nuestras plegarias. Dios es bueno. Y Dios no presta atención más a aquel que tiene alas y aureola, ¿no? Porque nadie tiene ni alas ni aureola, somos seres humanos. Dios presta atención siempre al hijo que más necesita. Él no vino a buscar sanos, vino a buscar enfermos. Y cuando más reconocemos nuestros errores, nuestros defectos, y cuando más nos queremos poner en sus manos para que Él nos cambie, es cuando más Él puede intervenir con poder para bendecir nuestras vidas. Así que no se preocupen con el problema, la dificultad que tienen. Lo único que tienen que preocuparse es buscar al Señor en oración y ruego, y Dios va a dar la respuesta. Mañana tenemos pelea entre reyes, es ya el capítulo 14, después viene el 15 y el 16. El 15 es el tiempo de angustia cual nunca hubo, tremendo capítulo que no me lo quiero perder. Les agradezco la compañía esta noche. Es el tema que más problemas tuve para darlo con la computadora, con las cosas. Vamos a tratar de que mañana pueda hacer las cosas más sencillas, más fáciles. Voy a tratar de no abrir tantas ventanas, tantas cosas, tener menos cosas para que todo pueda responder mejor. Y vamos a finalizar con una oración. Vamos a agradecer a Dios a través de una oración. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Gracias. Dios te bendiga, Miguel, a ti y a tu familia. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, a pesar de las dificultades que hemos tenido esta noche, hemos podido estudiar tu palabra y entender que detrás de la historia de este mundo hay un conflicto cósmico. Involucra reyes, poderes, pero también involucra nuestro corazón. Y el Señor está dispuesto a escuchar la plegaria de un solo hombre, de una sola mujer, que esté clamando de veras. Como dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Por mi experiencia en la vida cristiana, me bauticé hace muchos años atrás, un 21 de septiembre en mi país, día de la primavera de 1985. He visto que servimos a un Dios que tiene todo el poder, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros.
y que este conflicto ya está ganado. La guerra ya está ganada. Hay un ahora sí y un todavía no. Y cuando Jesús venga con poder, con gloria, sobre las nubes de los cielos a buscar a sus hijos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los vivos seremos transformados para vida eterna. Y aquí Él, en su debido tiempo, hará nueva todas las cosas. Mientras tanto estamos en este mundo, en este conflicto, preocupándonos por los problemas de cada día, pero sabiendo los que los vamos a resolver tomados de las manos de Jesús. Jesús dijo, basta que haya su propio problema, su propia dificultad. Y Jesús nos dijo, no temáis más nada pequeña, porque a vuestros padres les ha placido daros al reino. No estamos solos. Dale un descanso reparador a las personas que han escuchado este mensaje y las que lo vayan a escuchar. Que sea quien lo escuche, que tenga la seguridad de que hay un Dios que lo ama y que no estamos solos. Y a ese Dios sea la gloria y la honra, el creador de todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy buenas noches, Dios los bendiga, y aquellos que quieran entregarle su corazoncito a Jesús esta noche una vez más, pongan su amén ahí. Pongamos nuestro amén, que le damos nuestro corazoncito al Señor. Amén, amén y amén. Bueno, buenas noches. Y ahora los voy a pasar a saludar aquí por el Facebook y vamos a cerrar la transmisión. Oremos para que mañana pueda salir con la ayuda de Dios todo un poquitito mejor, aunque sea, un poquitito mejor. Buenas noches, un beso y un abrazo para todos.